la parte anatómica, el sistema nervioso central se va a dividir en lo que es el encéfalo y la médula espinal. Pero el sistema nervioso en sí va a dividirse en lo que es el nervio central, el periférico y el autónomo, ¿no? Es importante también ver que la parte tanto periférica como autónoma pues son básicamente a predominio de nervios periféricos, ¿no? Los que van a llevar la transmisión de esta parte hasta el último músculo. En el caso del sistema nervioso autónomo pues también va a llevar relación a glándulas y órganos sexuales, ¿no? Como el corazón, el riñón, el intestino, el estómago, etc., ¿no? De todo eso es, como su nombre dice, de forma autónoma, pues funciones que van a hacer que el cuerpo tenga pues sus actividades normalmente, ¿no? Incluso la regulación de algunas glándulas o ganglios que son reguladores tanto de la presión como de la parte homeostática, ¿no? El sistema central, como dijimos, encéfalo y espinal básicamente. El sistema periférico va a dividirse en un sistema nervioso somático, el cual va a ser, se divide en nervios eferentes, en nervios aferentes y nervios eferentes, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver. Y estos son los que básicamente se pueden evaluar, ¿no? El sistema nervioso autónomo también, ¿no? Tiene nervios aferentes y eferentes, ¿no? ¿Cuáles son? Se divide el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, ¿no? Entonces, un ejemplo claro, por ejemplo, de esta vía autónoma es el reflejo pupilar, ¿no es cierto? Donde el parasimpático produce la miosis y el simpático produce la migrasis. Y así, en todos los órganos hay pues una actividad simpática y parasimpática, ¿no? En el corazón mismo. Han hecho de cardiología, ¿no es cierto? Sí. ¿No? El sistema que hace el simpático acelera, ¿no es cierto? Y el parasimpático disminuye. Igual, ¿no? En todas partes pues hay una función contraria de ambos sistemas. Y el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso también pues, va a tener mucho de significado. Porque a veces por alteración del sistema nervioso central pueden aparecer las que son las disautonomías, ¿no? O funciones alteradas de lo que es el sistema autónomo, ¿no? Especialmente cuando hay lesiones en el tálamo, digo, en el hipotálamo, en la médula cervical o a nivel también de lo que es los nervios periféricos o en la médula, ¿no? Entonces va a afectar algunas funciones del cuerpo y del organismo. El sistema nervioso somático, ¿no? Como su nombre indica, soma, va a significar la piel y el músculo esquelético, ¿no? Y estos son derivados de los sonidos, ¿no? Pues se llama somático, el cual pues va a hacer de que tengamos inervación exclusiva de algún nervio de ciertas partes del cuerpo, ¿no? Entonces en eso va a aparecer, por ejemplo, los dermatomas, ¿no? Por la inervación sensitiva, pues característica de lo que es, por ejemplo, el tronco, el tórax, las extremidades, ¿no? Entonces, de donde sale la raíz del nervio, pues va a inervar zonas específicas. Por eso, que podemos al evaluar, tenemos que buscar, ¿no? Si alteraciones que pueden ser determinadas partes a nivel de la piel, ¿no? Un caso específico son, pues, encontrar los niveles sensitivos, ¿no? Cuando buscamos de que, por ejemplo, una alteración en la médula, el nivel sensitivo nos dice a qué nivel está, ¿no es cierto?, la lesión, ¿no? Por ejemplo, si fuera una lesión a nivel B8, por ejemplo, pues tal vez en las alteraciones sensitivas estaría por debajo del ombligo, ¿no? Que es donde hay el ombligo de 10, ¿no? Pero se suman 2. Se implica también entonces lo que es la recepción y la respuesta, ¿no? La información del medio externo. Es así que muchos reflejos pues, se pueden abolir cuando... A ver, silencio. Se pueden abolir mientras haya una lesión del sistema periférico, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho que hay una vía aferente y una vía eferente también de los reflejos. Si la vía aferente, en este caso que es sensitiva, está dañada, pues no va a haber una respuesta motora, ¿no? En el caso de los reflejos es un ejemplo. El reflejo herculeano, por ejemplo, con alteración de la vía aferente, en este caso del nervio, pues no habrá reflejo, ¿no? Habrá una reflexión. O en el caso incluso de otros órganos que tienen pues, estos reflejos, se van a ver, ¿no? El sistema nervioso autónomo pues va a inervar lo que son los sistemas orgánicos, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Corazón, pulmones, estómago, riñón, todo.
los elementos viscerales también. Y sí, esto implica la detección y la respuesta, ¿no? Y la información es del medio interno, ¿no? Como por ejemplo el reflejo pupilar, ¿no? A nivel de los senos carotídeos también, ¿no? Cuando hay un incremento de la presión, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, el reflejo vagal, ¿no? Que trata de hacer de que se dilaten los vasos y de que también la frecuencia cardíaca baje, ¿no? A nivel del corazón. Entonces, la función del sistema nervioso autónomo, pues solamente podemos evaluar viendo algunos signos que pueden ser vasculares básicamente, ¿no? En cambio, lo que es sistema nervioso somático, pues vamos a evaluar viendo el dolor, la temperatura, el tacto, ¿no? La presión, el reconocimiento de la parte externa del cuerpo, ¿no es cierto? Y también con la vibración y la presión. Entonces, eso es lo que nos ayuda a poder evaluar bien el sistema somático, básicamente, que es el que podemos realizarlo fácilmente, ¿no? Bueno, entonces acá un repaso leve, básico, ¿no? De lo que es, cómo se forma el sistema nervioso simpático, ¿no? De lo que es la parte de la nocorra, en el cual pues van a formarse lo que es el ectodermo y el mesodermo, ¿no? A nivel de la parte central, lo que se va a convertir luego en la médula espinal y el encéfalo, ¿no? La tercera semana de evolución está formando y luego empiezan a formarse ya los dermatomas, ¿no? Primero la parte externa y luego va a migrar a la parte más medial del cuerpo, ¿no? Del feto en este caso. Cada somita va a formar su esclerotoma, que es parte de los nervios mismos, el dermatoma la piel y el teotoma el músculo, ¿no? Es por eso que esa zona va a tener un solo nervio que lo inerva, ¿no? Entonces podemos ubicar pues en las zonas, ¿no? Y luego van a formar pues los segmentos, los somitas, ¿no? Van a formar las neuronas, las neuronas sensitivas, los dermatomas, los teotomas, ¿no? El dermatoma, por ejemplo, clínicamente va a ser un área de piel dependiente de un único nervio raquídeo, ¿no es cierto? Por eso que son segmentos transversales, ¿no? Que van desde la médula hasta la parte media, pero nunca pasan en la otra parte, ¿no? Pues cuando un herpes zóster, que por ejemplo sale de la región cervical C2, digamos, básicamente va a ser a nivel de la extremidad superior, entonces es un solo lado, ¿no? Y el miotoma es clínicamente un área de músculo esquelético inervado por un único nervio raquídeo también, ¿no? Por eso que la clínica, si es mixta, por ejemplo, motor y sensitiva, no solo va a aparecer una alteración de la sensibilidad, sino también va a aparecer lo que es una atrofia de músculo, ¿no? Pues con lesiones de segunda neurona, pues rápidamente el músculo también va desapareciendo cuando es motora. Y cuando es sensitiva, pues habrá una hipoestesia, una anestesia. Acá también vemos, ¿no? Básicamente la inervación, la parte de la piel, el músculo, que son segmentarios, ¿no? Entonces, en la parte de la médula, pues es importante conocer, ¿no? Lo que es la parte de la sustancia gris, la sustancia blanca, ¿no? Que es al revés del cerebro, ¿no? En el cerebro la sustancia gris está en la parte periférica, ¿no? En cambio en la médula está en la parte medial y forma esta forma de H, ¿no es cierto? Donde por la parte anterior pues va a salir la vía motora. ¿Hacia dónde se dirige? La vía motora. Aquí inerva músculos de todos los segmentos, ¿no? Y la vía sensitiva pues sale del asta posterior y va a inervar también a los músculos, a la parte más distales, ¿no? Pero a diferencia de la vía motora, la parte sensitiva tiene un ganglio, ¿no es cierto? Ah, sí, lo entiendo. Un ganglio. Entonces, ¿qué tipo de neurona sería la primera neurona sensitiva? Bueno, ahora sería una neurona bipolar, ¿no es cierto? Que tiene un polo que es el axón, que va hacia la parte terminal. Exacto, sí está formando un Y acá hay el ganglio, pues en sí es la parte central, ¿no? Como se puede decir, aquí están las neuronas en sí. Y luego pues llevan su dendrita hacia la parte de la médula, ¿no? La vía motora, ¿cuántas neuronas tiene? Dos. ¿Y la sensitiva? Tres. ¿No? Entonces la primera neurona, ¿no? La que va de la periferia, que es bipolar,
hacia lo que es el asta posterior de la médula. Entonces, allá la primera toda información sensitiva viaja a través de la parte posterior de la médula espinal y toda la información motora viaja a través de la parte anterior de la médula espinal, ¿no? Por eso que puede haber síndromes medulares que solo pueden afectar sensibilidad, otras solo motora, ¿no? Claro que es difícil porque la médula es pequeña, ¿no? Es bastante delgada. Cualquier lesión casi siempre afecta a toda la médula o por lo menos un lado, ¿no? Pero hay síndromes medulares como el síndrome más característico, que es el de lesión completa, ¿no? O se llama la mielitis transversa, ¿no es cierto? Que afecta tanto sensibilidad como motilidad e incluso la parte de autonomía. Entonces, las fibras sensitivas somáticas que son aferentes pues llevan información de la periferia al sistema nervioso central. ¿Y cuáles son estas? Son el tacto, el dolor, la temperatura y la propriocepción, ¿no? Que vamos a ver justamente y también vamos a ver cómo se evalúa. Las fibras motoras somáticas que son eferentes pues llevan información del sistema nervioso central a los músculos esqueléticos, ¿no? Las motoras que dan la respuesta, ¿no? En este caso. Las vías sensitivas para la transmisión de señales somáticas, vamos a ver el sistema nervioso central, hay dos tipos de vías, ¿no? Uno es la vía o el sistema de la columna dorsal del disco medial y el sistema anterolateral. El sistema de la columna dorsolateral pues es el que lleva la información de las fibras mielínicas grandes básicamente, ¿no? Por el cordón posterior de la médula y ya pues tienen un alto grado de orientación espacial, son bastante rápidas y son grandes, ¿no? Entonces pues ya hay una disociación incluso que se va a producir ya a nivel del tronco cerebral. Y el sistema anterolateral, que es el que lleva pues llevada por fibras mielínicas más pequeñas, tiene una orientación espacial menor y también ya se cruzan inmediatamente y llegan a la médula, ¿no? Entonces esta vía pues se va a llevar lo que es la propriocepción, ¿no? La vía del sistema de la columna dorsal del disco medial, ¿no? O sea, lo que es la vibración, la presión, también la posición, ¿no es cierto? En cambio, el sistema anterolateral va a llevar lo que es el dolor, la temperatura y el tacto, básicamente, ¿no? Y es el que también, si vemos, es más lento incluso, ¿no? Por eso cuando hay uno se pincha con una aguja, a veces no reacciona inmediatamente, ¿no? Todavía es más lento esta vía, ¿no? Entonces, es un reflejo también eso, ¿no? Fibras sensitivas somáticas que son eferentes llevan dolor, tacto, temperatura y entonces, sensaciones que transmiten por ambos sistemas, ¿no? El dorsal, el menisco medial, tacto fino, vibración, sensaciones posicionales y la presión fina, ¿no? El anterolateral de tacto grueso, temperatura, dolor, presión gruesa, cosquillo fijo y las sensaciones sexuales también son llevadas por el sistema anterolateral, ¿no? Que hemos dicho que es más lento que el dorsal del menisco medial. El sistema de la columna dorsal menisco-medial pues empieza con los mecanorreceptores a nivel, ¿no? De la piel básicamente, que envían señales y penetran pues en la médula espinal a través de las raíces posteriores, ¿no? Se va de la piel, llega a la raíz posterior de la médula, ¿no es cierto? Las fibras se dividen en una rama medial y una lateral, ¿no? Van ascendiendo, ¿no? Pues están casi cerca, pero son dos ramas siempre, ¿no? Las fibras que penetran en las columnas dorsales siguen su trayecto sin interrupción hasta el bulbo, donde hacen ya cicatriz en los núcleos de la columna dorsal, ¿no? Que están a este nivel, ya a nivel vulvar, ¿no? Los núcleos de la columna dorsal están en la parte inferior del bulbo raquídeo, básicamente, ¿no? Entonces ahí todo, ya vienen las sensaciones tanto de miembros de las extremidades inferiores, extremidades superiores, el abdomen, el tórax, y luego se cruzan hacia el lado contralateral, pero siempre manteniendo su lugar, ¿no? No se juntan, ¿no? Tanto vías de las miembros superiores e inferiores, ¿no? Hasta llegar al cerebro no se llegan a juntar, ¿no? Siempre manteniendo su posición dentro tanto del bulbo como también de la cápsula interna y hasta llegar pues, a la parte parietal, ¿no? Cruzando lo que es la corona radiada y siempre termina en la región parietal, ¿no? Al igual que lo que teníamos en la vía motora, lo que es el homúnculo, pues también hay un homúnculo sensitivo, ¿no? El cual también recibe de diferentes partes del cuerpo las
las sensaciones en este caso. Luego las neuronas de segundo orden pues se decruzan y continúan ascendiendo formando el hemisco medio hasta el tálamo, no de una nueva sinapsis. Entonces, de los núcleos dorsales al tálamo, ¿sería cuál neurona? La segunda, ¿no es cierto? Y del tálamo a la corteza sería la tercera. Entonces, pues, la más larga es la primera, ¿no? Que incluso se tiene su ganglio, es una bipolar y sube hasta lo que es la parte de la columna, ¿no? Entonces, por ejemplo, una neurona sensitiva que viene del dedo pulgar del pie va a ser bastante larga, ¿no es cierto? Va a llegar desde el pie hasta lo que es la región dorsal. Su axón y su dendrita pues van a ser bastante largas para poder llegar hasta esas partes, ¿no? Y luego se proyecta pues fibras talamocorticales del tálamo a la corteza a la circunvolución parietal ascendente, ¿no? Entonces el área 1 en el lóbulo parietal y en menor grado también al área 2, ¿no? Donde termina toda esta vía y ahí se produce pues, se puede dilucidar a qué sensación está pues, transmitiendo cada nervio, ¿no? Ese nivel. En cambio, el sistema anterolateral, pues las fibras anterolaterales de la médula espinal se originan básicamente de las láminas 1, 4, 5 del asta dorsal, ¿no? Estas cruzan de inmediato a la comisura anterior de la médula hacia la columna blanca anterior lateral del lado opuesto, donde se decruzan. O sea, no es tan larga como la vía propioceptiva, en este caso solamente es más corta, ¿no? Hasta que se decruce. Y estas fibras pues, ascienden por los fascículos talámicos anterolaterales, ¿no? Terminan en el tronco del encéfalo y luego en el tálamo también, ¿no? Igual que la otra vía. Y van a juntarse con el otro sistema y juntos suben hacia la corteza cerebral, ¿no? También en la cápsula interna, ¿qué ocupa? En la cápsula interna la vía sensitiva, ¿qué parte? La parte anterior, el brazo anterior, ¿no? Y la parte motora la posterior. Pero en la cápsula interna también, como es un área tan pequeña, muchas veces un infarto de ese nivel puede dar alteraciones tanto motoras como sensitivas, ¿no? Porque se altera todo eso. Entonces, para hacer el examen de sensibilidad, tenemos que básicamente dividirlo, ¿no? En lo que es el examen de la sensibilidad superficial, o llamada también estereoceptiva, donde evaluamos la sensibilidad táctil, la sensibilidad térmica y la sensibilidad dolorosa, ¿no es cierto? En el tacto, pues tenemos que ver la sensibilidad epicrítica, que es la discriminación fina, y la sensibilidad protopática, ¿no? Que es la sensibilidad grosera. Lo que se refiere a la sensibilidad profunda o propioceptiva, tenemos que evaluar la sinestesia, ¿no? Que es la posición, la palestesia, que es la vibración, la balestesia, la posición y también vibración la posición y la balestesia la presión, ¿no es cierto? Entonces, todas esas evaluaciones tenemos que completar y poder ver cómo está la vía sensitiva, ¿no? Y la sensibilidad combinada o cortical, o sea, se refiere a cuando haya lesiones a nivel de la corteza parietal, en área 1 o 2, ¿no? En ese caso se va a alterar lo que es la distinción entre dos puntos, que es una sensibilidad epicrítica también, la grafestesia y la histerognosia, ¿no? Que es el reconocimiento, ¿no? de ciertos estímulos, ¿no? De ciertas cosas también cuando podemos reconocer, por ejemplo, una moneda al tocar simplemente con la mano, con los ojos, sin ver con los ojos, podemos saber si es redondo, si es cuadrado, ¿no? Entonces, si hay una alteración a nivel cortical, se va a alterar eso también, ¿no? Como la grafestesia. Entonces, para explorar la sensibilidad, pues primeramente hay que advertir al paciente qué se le va a hacer y cómo debe contestar, ¿no? Antes de hacer la exploración. Por ejemplo, ¿qué le dirían si le voy a explorar el tacto en las manos al paciente? ¿Qué es lo que siente? Que cierre los ojos. Que cierre los ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué le estoy viendo? ¿Con qué aspecto? Tacto, no voy a pulsar, pero es solo tacto. ¿Cómo se llama? ¿Qué le dirías si vas a explorar el tacto? No. No, pulsar no es tacto. ¿Con qué objeto estoy viendo? Es dolor. ¿Cuántos dedos tiene? A pensar que le vas a tocar una canción. No sería. ¿Cuántos dedos siente?
¿Qué textura? Ajá, lo que sea. De entender a muchos pacientes que ¿Cuántos dedos? ¿Con cuántos dedos se tocan? ¿Con cuántos dedos se les toca? eso es la realidad, la sensibilidad diagnóstica. Pero texturas. ¿Con qué acción tienes que te ¿Cómo? ¿Qué? Sí, así no es. Si siente lo que. Si siente o no siente lo que estoy haciendo, ¿no? Hagas un algodón, no interpreta lo que sientes y luego haces comparativo, ¿no? ¿Qué mano es? Eso es eso, siente. A diferencia, y si le pintes un alfiler, ¿qué le dirías? Dolor. Tiene dolor. Pero siempre comparativo, ¿no? Si el dolor es igual acá o allá. Sí, sí. Incluso la sensibilidad también, ¿no? Sientes igual en el lado derecho, izquierdo, ¿no? O hay algo diferente. Hay que explicar, porque también el paciente muchas veces no sabe qué contestar. Hay que guiarnos de las preguntas que les he hecho y esto en base a eso. En todo momento el paciente tiene que mantener los ojos cerrados, ¿no? O desviar la mirada mientras se aplica, pero básicamente es opcional, ¿no? Y tiene que ser rápido y breve, porque si lo cansamos se va a aburrir, ¿no? Está otra vez haciendo que si siente. Entonces hay que tratar de hacerlo lo más rápido posible, esa comparación, ¿no? Tanto el lado derecho con el izquierdo como los extremidades, ¿no? Por eso habla de explorar regiones simétricas, ¿no es cierto? Puede ser ambas manos, ambas caras. No, la idea es de arriba hacia abajo y comparativo, ¿no? No sientes, ¿no? ¿Es igual o no es igual? También deberá confirmarse la exploración antes de anotar, de decir, ¿no? Para poder escribir ya. La estimulación no debe ser muy seguida ni muy cercana una de otra, ¿no es cierto? En la práctica, obviamente, ¿no? Deberíamos hacer la evaluación de lo que es la sensibilidad de tacto, dolor y temperatura, ¿no? Incluso, pero un paciente pues, que le hagamos todo eso se va a aburrir rápidamente, ¿no? Entonces lo ideal sería hacer lo que en ese momento tenemos mayor facilidad, ¿no? Por ejemplo, a temperatura tenemos que agarrar todavía agua fría, agua caliente, un tubito de ensayo, pues un poco más compleja, ¿no? Solo en casos especiales se puede realizar eso. Entonces justamente se habla de la orden de exploración, ¿no? Empezamos por la cabeza, luego la cara, el cuello, miembros superiores, el tronco y los miembros inferiores, ¿no? Se realiza estimulaciones siguiendo la línea perpendicular de los ejes, ¿no? De los dermatomas básicamente. Y si detecta un dermatoma afectado, se explorará su extensión, ¿no es cierto? Por ejemplo, estamos bajando, acá te dice, desde el pezón hacia abajo no, ya no siento nada, está todo adormecido. Ese dermatoma, exploramos desde dónde hasta dónde está teniendo esa alteración de la sensibilidad, ¿no? Y también hacia la parte inferior, pues obviamente estará alterada toda la sensibilidad, ¿no? Tanto del abdomen, el tórax y los miembros inferiores, pero la parte por encima del dermatoma tiene la sensibilidad, ¿no? En lo que es esto nos está ayudando también a determinar ya a qué nivel se encuentra pues una lesión, ¿no? Por ejemplo, si vemos una alteración de la sensibilidad en la mano, está en la parte de la eminencia tenar, nosotros ya estamos hablando de alteración del segmento C6, ¿no? Pues viene todo esto. Entonces, es difícil que nos alcaudemos todos los dermatomas, ¿no? Por eso tenemos que recurrir a un gráfico, ¿no? Entonces, si hay una alteración acá, solamente en la mano, podemos pensar que el nervio, en este caso radial, pues se ha comprimido, ¿no? Pero si tiene la alteración del dermatoma, todo lo que es la región inervada por esta raíz, pues ahí sí hay que sospechar de una lesión a nivel de la raíz misma, ¿no? Del nervio sensitivo. Por eso es importante conocer los dermatomas, porque pues, se me adormece la mano, pero también todo esto, ¿no? Estás pensando, ¿no? Entonces, a nivel C6 probablemente el problema, ¿no? Puede haber algo de cervical. Básicamente todo en extremidades, ¿no? Como por ejemplo vemos en el miembro inferior, el segmento L4, por ejemplo, ¿no? Tiene una disposición casi perpendicular a lo que es hacia el dedo pulgar del pie, pasa por la parte interna de la rodilla y la parte externa del muslo, ¿no? Entonces, si encontramos una característica pérdida de sensibilidad de esa zona, pensaremos en alteración de la raíz L4 y que podría alterar la raíz L4, por ejemplo.
Hernia. Hernia discal, ¿no es cierto? Porque es el segmento que básicamente está. Y es frecuente pacientes que digan, ¿no? Se me adormece, ¿no? Obviamente no te van a explicar que es justamente que la disposición del dermatoma, pero te pueden decir, ¿no? Hasta mi tobillo se me adormece, la rodilla y la parte de mi muslo, ¿no? Siempre pensamos en que se trata de una posible compresión de raíz L4, ¿no? Y también, obviamente, ahí puede haber presencia de dolor, ¿no? Porque la alteración sensitiva más frecuente, pues también es el dolor en estos casos, ¿no? Por ejemplo, una alteración sensitiva de S4 muy pocas veces se sospecha, ¿no? Porque es en la parte baja y no tiene continuidad, ¿no? Con lo que es la parte del miembro inferior, pero son alteraciones sensitivas en la parte externa, básicamente, como en el dedo meñique del pie, tobillo externo y hasta la parte externa de lo que es la pierna, ¿no? Entonces, pero por atrás es más que todo pues, esa alteración de ese tono, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, las hernias más frecuentes, ¿de qué raíz son? L4. L4, L5. ¿no es cierto? Estaría afectando básicamente la parte anterior de lo que es la rodilla y la media, ¿no? Y después también la parte posterior, ¿no? Y se queja mucho el dolor a nivel de las nalgas, a nivel de la nalga. Entonces, si vemos la columna vertebral, pues contiene la médula. ¿Dónde termina la médula? L1 básicamente, ¿no es cierto? Y después viene pues ya la cola de caballo, ¿no? Que son de fibras nerviosas, las cuales están saliendo por todos los agujeros vertebrales, dirigiéndose a la parte de miembros inferiores, a las partes genitales, ¿no? A la parte posterior, incluso donde muchas veces aparece clínica de dolor en esas zonas, ¿no? Porque van con dolores a nivel de S2, por ejemplo, en la raíz, pues, van al urólogo, ¿no? Miles de veces un dolor a nivel genital, pero en sí no se encuentra nada, les hacen cultivos, esto es lo que siempre piensan en algo infeccioso, pero al final puede ser que haya una compresión de la raíz a ese nivel y que le produzca un dolor continuo y constante, ¿no? Entonces, muchas veces dolores hay que pensar cuando no hay una causa identificable que se trata de un problema tal vez que tenemos, ¿no? Porque se lleva la sensación de dolor. En cambio, a nivel visceral, lo que es la parte autónoma, no hay pues una distribución de dermatomas tan específico, ¿no? Por eso que los dolores viscerales, por ejemplo, son de difícil indicación, ¿no? Un cólico, a veces no me duele acá, y al final es una apendicitis, ¿no? En el lado derecho. Pues los cirujanos dicen, ¿no es cierto? El abdomen es una caja de Pandora, siempre dicen, ¿no? Porque muchas veces los dolores se pueden ubicar en otras partes que no corresponden al órgano afectado, ¿no? Entonces, ahí está la dificultad en el diagnóstico, por ejemplo, para los cirujanos, ¿no? Los patrones de curación se puede hacer de cada del cuerpo por separado y luego comparativamente, pues, pero mejor si ya empezamos a hacerlo comparativamente, ¿no? Para poder ya tener esa, encontrar, ¿no? Alguna alteración del mismo sensitivo. Cuando se examina sensibilidad dolorosa, térmica y táctil, pues tenemos que hacer en ambos hombros, que va a evaluar lo que es C4 y C5, las caras internas y externas del antebrazo, que evalúa raíz C6 y C8, los pulgares y meñiques, que van a evaluar la raíz C7 y T1, las caras anteriores de ambos muslos, ¿no? Que evalúan la raíz L2 y L3 básicamente, las caras internas y externas de las pantorrillas, que va a evaluar el segmento L4, L5 y S1, y la cara medial de los glúteos, ¿no? Que es el segmento S4 básicamente. Los dedos de los pies, la raíz S1. Entonces tenemos que conocer básicamente esa distribución para que podamos tener idea cuando encontramos alteraciones sensitivas, básicamente en este caso periféricas, ¿no? Estamos hablando de raíces de nervios periféricos, ¿no? Pero por ejemplo, si hay una lesión del mediano en la parte del túnel del carpo, pues se afectará básicamente lo que está por debajo de esa inervación, ¿no? Entonces, tenemos que conocer cuál es la inervación sensitiva del mediano, del radial, ¿no? Para poder sospechar. Porque hay muchos dolores que son característicos y otros no tanto, ¿no?
Entonces lo que debemos hacer es explorar puntos o áreas simétricas. Estímulos deben ser igual o similar de intensidad también, ¿no? Por ejemplo, no lo vamos a pinchar en uno más fuerte y el otro más despacio, ¿no? Porque te puede decir en este no hay sentido dolor y nos puede confundir, ¿no? Al igual que el tacto. Hay que medir en cierto tiempo entre un estímulo y otro, ¿no? O sea, si le estimulamos, por ejemplo, a temperatura, inmediatamente no le vamos a hacer dolor porque esa zona va a estar más insensible, ¿no? Porque los receptores también tienen que volver a desensibilizarse para poder captar el estímulo, ¿no? Y siempre el paciente con ojos cerrados, ¿no? Cuando evalúan sensibilidad, lo primero que deben decir es si los ojos, ¿no? Con la vista puede alterar, ¿no? Si usted dice qué área le estás tocando, cuando preguntes, ¿no? La intensidad también del cerebro mismo se puede ver si es muy intenso, pues si que está sintiendo más esas sensaciones. Entonces la sensibilidad superficial pues va a originarse en los órganos sensitivos, lo que es la piel, las mucosas que responden a estímulos dolorosos, calor, frío y tacto, ¿no es cierto? Entonces vamos a evaluar acá lo que es la sensibilidad térmica, calor y frío, y la sensibilidad dolorosa, ¿no? Obviamente no vamos a hacer de que el paciente llegue a veces con aguja y está hasta sangrando, ¿no? Entonces, con algo punta roma, básicamente, un pequeño estímulo, ¿no? Que no sea tampoco, pues, que le cause pues, daño al paciente. Y luego también la sensibilidad táctil y discriminativa, ¿no? Vamos a tacto discriminatorio, el tacto frío y el tacto grosero, ¿no? En lo que es la sensibilidad profunda, pues es el reconocimiento de los movimientos activos y pasivos. También la sensibilidad vibratoria, el sentido de posición y la postura, ¿no? Sentido de presión y el dolor profundo también. La sensibilidad de posición le llamamos batiestesia, ¿no? Y cuando está alterado, ¿qué le vamos a decir? Si le damos batiestesia, la alteración. Batiestesia. Cuando dicen batiestesia, estamos hablando de la evaluación, no de lo que encontramos. Por ahí encontramos que no hay vibración, por ejemplo, entonces palestesia, no, el examen se llama palestesia, pero si no hay vibración será apalestesia. La presión, la varestesia y el sentido del peso es la rotación, ¿no? Y todas estas sensaciones se transmiten por el nervio periférico y a través del cordón posterior de la médula, ¿no? Que es la que va a llegar hasta de que se cruza ya a nivel de lo que es el tronco cerebral, ¿no? Como resumen, dolor, temperatura, sistema anterolateral, ¿no? Postura, vibración, sistema columno-dorsal del disco medial. Lo que es el tacto ligero está también el sistema de la columna dorsal del menisco medial, ¿no? Al igual que lo que es la vibración. Y la sensibilidad discriminatoria está en la corteza sensitiva, ¿no? En la corteza parietal. Ahí está el reconocimiento de los puntos, la esterognosia básicamente, ¿no? En la sensibilidad superficial, entonces tenemos que evaluar lo que es la sensibilidad dolorosa, ¿no? Como el pincharlo, levemente, el objeto se apoya en la piel cuidadosamente y el paciente debe responder pincha, duele o si siente, ¿no? Lo que está recibiendo el estímulo, ¿no? Y lo hacemos en áreas, pero más sabiendo qué raíz estamos evaluando, ¿no? Por ejemplo, estamos evaluando el dorso del pie, en la parte externa estamos evaluando L5 y S1, ¿no? Entonces, si hubiera una alteración sensitiva a ese nivel, pues buscamos qué dermatoma puede ser y hasta dónde el dermatoma está inervando, ¿no? Para poder saber si realmente es la raíz que está teniendo ese problema, ¿no? En la térmica, pues con tubos de ensayo se puede hacer uno de agua caliente que está a 45 a 50 grados, el agua fría de 10 a 15 grados. Hay que alternar, ¿no? En diferentes puntos del cuerpo. Lo que le preguntamos es, ¿no? Cuando cambiamos de tubo, si siente caliente o si siente frío, ¿no? Por ejemplo, a este nivel del antebrazo estamos evaluando lo que es la raíz C7 y C8, ¿no? Pero básicamente con lo que es la temperatura, no solamente hacer que sienta el calor o preguntarle, ¿no? Sino alternar, ¿no? Calor, frío, ¿no? Y ver si el paciente está teniendo o sintiendo ese cambio de temperatura, ¿no?
que también sería parte de la sensibilidad superficial. En lo que es el tacto, sensibilidad táctil protopática o discriminatoria, también lo podemos hacer con una columna de algodón, en el cual se pide al paciente que identifique el estímulo, ¿no? Diciendo toca o diciendo si siente, ¿no? De acuerdo también a dónde estamos, ¿no es cierto? Con algunos términos que no se entienden muy bien. Y hay otro que es un aparatito que se llama el compás de Weber, ¿no? Que realmente pues, no se utiliza ya mucho, porque a veces es difícil de encontrar también, en el cual se apoya ambas puntas en un área cutánea y se van separando paulatinamente, ¿no es cierto? Se pregunta al paciente cuando es que percibe como distintos extremos. Por ejemplo, hay áreas de la piel en los cuales si los ponemos muy juntos a ambas puntas va a sentir un solo estímulo, ¿no? Un solo pinchazo. Y hay áreas del cuerpo en las que, aunque esté bastante separado ya la distancia entre las puntas, pues ya lo vas a ir sintiendo como uno, ¿no? Se separa. Eso llamamos la separación mínima perceptible, ¿no? El estímulo de los puntos. Por ejemplo, en la lengua es de 1 milímetro, ¿no? O sea, es bastante discriminativa la lengua, ¿no? Para las sensaciones, por eso que a 1 milímetro ya te puede decir el paciente son dos estímulos, ¿no? Son 2 pinchazos. En el pulpo de joroteros a 2 a 4 milímetros, ¿no? Ya se puede distinguir la diferencia de dos puntas que se están estimulando en tacto, ¿no? En el dorso de los dedos ya es a 4 a 8 milímetros, ¿no? En la palma es 8 a 12 milímetros, ¿no? O sea, si le pones muy cerca, vas a ir pensando que es 1, ¿no? Pero eso nos dice que la vía sensitiva está siendo, pues, es normal, ¿no? No está teniendo una alteración. Y en el dorso de la mano ya es poco más, ¿no? De 20 a 30 milímetros. Es menos precisa en los segmentos proximales de los miembros y menos aún en la espalda, ¿no? O sea, en la espalda, pues, hasta 50 milímetros, o sea, todavía puede el paciente no distinguir esa separación, ¿no? Porque es un área poco inervada sensitivamente, ¿no? Incluso también en el área de la espalda, pues la piel es un poco más gruesa, ¿no? Por eso es que no hay mucha sensibilidad. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones de sensibilidad superficial? Tenemos la anestesia, ¿no? Que es ausencia de sensibilidad, la hipoestesia, que es la disminución de la sensibilidad, la hiperestesia, que es el aumento de la sensibilidad, y la parestesia, que son sensaciones sin estímulo, ¿no? Un ejemplo de parestesia, ¿cuál sería? ¿Cuál es? Los que te dicen no tan frecuentes, los hormigueos, Adormecimientos. siento como si cambiaran tus alucitos, ¿no? Entonces, pero eso es cuando el paciente lo siente sin necesidad de que tú le estimules, ¿no? ¿Cómo se llama, por ejemplo, si yo le estimulo, le digo, ¿qué estás sintiendo? Y le hago al tacto como al algodón y te dice, me duele, ¿cómo se llama eso? Hiperestesia, alodinia. Y es Exagerar. un síntoma que es más característico de lesiones periféricas como las neuropatías. En cambio, la anestesia también puede ser medio periférico, pero también puede ser por lesiones incluso centrales, por ejemplo, una lesión en tálamo puede tener una alteración de anestesia, ¿no? O de hiperestesia, o de hiperalgesia también, ¿no? Que es el aumento del dolor, básicamente, ¿no? La hiperestesia es el aumento de la sensibilidad tanto al tacto, al dolor, a la temperatura, ¿no? En cambio, la hiperalgesia es también un dolor exagerado. En lo que es la sensibilidad profunda está, pues, el hecho de la presión, que es la parestesia, donde se presiona con el pulpo de los dedos los tegmentos del paciente colocando objetos distintos en su sobre. Y el paciente responde, pues, se identifica el estímulo como presión, ¿no? Estás presionando, haciendo como si estuvieras comprimiendo, ¿no? Pues eso es lo que se espera en la respuesta, ¿no? La parestesia es, pues, la sensibilidad vibratoria que se utiliza, pues, un diapasón, ¿no? Es un diapasón especial de 128 a 256 vibraciones por segundo, ¿no? Se coloca vibrando, ¿no? Se golpea y empieza a vibrar, y lo que se ve, pues, es que el paciente tenga que percibir esa sensación vibratoria, decir que es un hormigueo, una corriente eléctrica, etc., ¿no? Hay que colocar estos sobrerelieves óseos, por ejemplo, en el acromio, en las crestas ilíacas, en el isquio,
como los metatarsianos, ¿no? Como en este caso, no le vas a colocar en el músculo, ¿no? Porque no va esto a amortiguar lo que es la vibración. Entonces también nos habla de una función normal del medio periférico, la médula básicamente, ¿no? Si el paciente siente solo frío o calor del instrumento, pues ya está alterado, ¿no? Esto tiene lesiones del cordón posterior de la médula. Y hay neuropatías periféricas como las neuropatías alcohólicas o diabéticas, ¿no? Donde el paciente ya no va a sentir la vibración, pues no hay transmisión de la vibración, ¿no? La esencia de posición, la batiestesia, es identificar cuando un segmento corporal se mueve de forma pasiva, ¿no? Entonces eso ya vamos a llamar sinestesia, o en qué posición se ubica, ¿no? Que es esta estesia, ¿no? La sinestesia pues se toma del hallux y después de moverlo por los costados siempre un movimiento y se interroga, ¿no? Por ejemplo, yo le muevo, no le esté movido, pero lo suelto, ¿no? En cambio, la estoestesia se sujeta el dedo de los costados y se pide al paciente que coloque el dedo opuesto en la misma posición, ¿no? Digo, el otro dedo colócale igual que el que estoy estirando, entonces tiene que hacerlo de la misma manera, ¿no? Básicamente para determinar si tiene o no una respuesta normal a la posición de los órganos, ¿no? En la barognosia, pues se le hace sostener al paciente 2 tazas con distinta cantidad de líquidos, un tercio de diferencia, puede ser también en las pesitas, ¿no? Hasta piedritas que sean diferente peso, ¿no? Y se pide al paciente indicar cuál pesa más, ¿no? Lo ideal es que sean pues objetos similares, ¿no? Pues una moneda de un sol, bueno, no hay mucha diferencia, ¿no? Hay un poco más pesado que el otro. Pues se usa tazas con agua también. La esterognosia es el reconocimiento de objetos usando solo el tacto, ¿no? Se le da al paciente un objeto en la mano y le pide que lo reconozca, ¿no? Y lo deberá reconocer con una moneda, una llave. Pero esto ya es parte de lo que es la sensibilidad cortical, ¿no? Que el paciente reconoce, ¿no? Estamos hablando de un trastorno más consciente, ¿no? Lo que es el reconocimiento. La grafestesia, pues el reconocimiento del paciente de cifras que el explorador traza sobre la piel como instrumento romo, ¿no? Puede haber pérdida o reducción de ese estímulo, o puede ser la grafestesia, ¿no? Alteración de eficiencia de la sensibilidad elemental, ¿no? Entonces hablamos más que todo de lesiones técnicas, en la palma de la mano le podemos escribir con un número 2, ¿no? Un 3, ¿no? Reconocemos normalmente, ¿no? Con ojos cerrados. Especialmente, pero si yo lo hago yo mismo, no sirve porque yo estoy pensando ya en qué número estoy haciendo, ¿no? Otra persona tiene que hacer estímulo, ¿no? Para poder determinar pues, qué es lo que estoy sintiendo, ¿no? Luego la esencia dolorosa profunda, en este caso es por allá también, en los que hay músculos o donde hay bastante masa muscular, ¿no? Como a nivel de los bíceps, a nivel de los gemelos, los tendones, ¿no? Y en condiciones normales los tendones son poco sensibles, pero se hace un estímulo fuerte, ¿no? Si hay una disminución de esa sensación o está con una anestesia, pues podemos pensar también en trastornos de la vía posterior. En la esencia profunda, pues se caracteriza por su disminución o su ausencia, ¿no? Por ejemplo, en la hipopalestesia tenemos que la disminución de la sensación a la vibración, ¿no? En la ausencia vamos a llamarle abatiestesia, por ejemplo, lo que es la posición. En los síndromes sensoriales, pues puede haber síndromes de disociación, ¿no? Como una disociación silingomiénica, que se ocasiona por lesión medular en la parte media, ¿no? Donde en un lado puede haber alteraciones motoras y en el otro sensitivas, básicamente, ¿no? No correspondientes al mismo lado, ¿no? El de Yerin también, ¿no? Un lado se siente como partes de sensibilidad, ¿no? La tabética también, incluso la disociación tabética sensitiva viene con alteraciones de la sensación profunda, como por ejemplo la ausencia de posición. ¿Y qué pasaría si el paciente tiene la médula dañada? Pues la parte de la posición, la vibración, no van a presentar molestias, ¿no? ¿Qué pasa si un paciente no siente posición, no siente vibración y también está alterada la presión en los pies? ¿Podría caminar? No. Sí. Sí, podría caminar porque hay fuerza, ¿no es cierto?
El problema en este caso es que no siente lo que pisa, y la vibración también sirve, ¿no? Para que nosotros podamos, por ejemplo, reconocer si es un piso plano, si estamos subiendo a un sitio un poco más pendiente, ¿no? Sí camina, pero compensado con los ojos, ¿no? Como no siente, pues con los ojos no compensa. Pero si le tapan los ojos, ¿qué va a pasar? Se cae. Eso se llama signo de... Si a un paciente lo paras recto, le tapas los ojos, se cae, ¿qué se llama signo? Romper, ¿no? Y es el verdadero romper, ¿no? Porque el otro romper es el audití, el romper de la fiesta parte vestibular, ¿no? Que está el paciente mareado y los separados también y va a estar, ¿no? Pero no se va a caer el vestibular, ¿no? Se va a asustar, pero hasta va a poner otro pie y hasta no va a caminar recto, va a caminar como borracho, como va a hacer, ¿no? En cambio, el que tiene lesión de colon posterior de médula, pues sí se puede caer, ¿no? Si no, pues sí cierras el ojo, se va a ir. Y algunos síndromes corporales como la hemianestesia, ¿no? Por lesiones talámicas, por ejemplo, alternas por lesiones verticales también, y otros de síndromes del cono medular, ¿no? Con alteraciones sensitivas por segmentos. Pues que hay que conocer de dónde salen las raíces, que de manera nos está inervando para ayudar a decir, por ejemplo, el cono medular, pues hemos visto que es S1, S2, L5, por ejemplo, se va a ver alteraciones a nivel de la parte interna de los muslos, S1 genitales, S2 la región anal. Entonces, muchas veces las clínicas de esas zonas pues nos hablan de síndrome del cono medular, ¿no? O también el síndrome de la silla de montar, ¿no? Que es una anestesia a nivel de las caras internas de los muslos. Está en la a los que les toca exponer sensibilidad, pues básicamente pues queremos que nos demuestren la parte con videos, ¿no? Para poder hacer la evaluación de la temperatura.